En el tapiz de la historia humana, existen civilizaciones antiguas que se erigen como maravillas de su tiempo, y enigmas enigmáticos para los eruditos modernos descifrar. Estas sociedades avanzadas, abarcando las lejanas regiones del mundo, han dejado huellas indelebles en las arenas del tiempo. Sus innovaciones, legados culturales y maravillas arquitectónicas continúan cautivando nuestra imaginación y recordándonos los increíbles logros que la humanidad alcanzó en eras pasadas. Mientras emprendemos un viaje a través de los anales del tiempo, descubramos las extraordinarias historias de estas civilizaciones antiguas avanzadas que han moldeado el curso de la historia. La antigua Cartago fue una civilización fenicia del norte de África que existió desde aproximadamente el 650 a.C. hasta el 146 a.C. Fueron derrotados por los romanos en el 146 a.C. Cartago eventualmente se extendió por el norte de África y llegó al sur de la actual España. La religión cartaginesa se basaba en la religión fenicia, derivada de las creencias del Levante, una forma de politeísmo. Muchos de los dioses a quienes los cartagineses adoraban eran locales, y ahora solo se conocen por sus nombres locales. Cartago producía sedas finamente bordadas, tejidos teñidos de algodón, lino y lana, cerámica artística y funcional, y perfumes. Sus artesanos trabajaban expertamente con marfil, vidrio y madera, así como con metales y piedras preciosas. Comerciaban con pescado atlántico salado y salsa de pescado, garum, y negociaban los productos de casi todos los pueblos del Mediterráneo. Además de la manufactura, Cartago practicaba una agricultura altamente avanzada y productiva, utilizando arados de hierro, riego y rotación de cultivos. El comercio cartaginés se extendía por mar en todo el Mediterráneo, y posiblemente también en el Atlántico hasta las Islas Canarias, y por tierra a través del desierto del Sahara. Según Aristóteles, los cartagineses y otros tenían tratados comerciales para regular sus exportaciones e importaciones. El imperio de Cartago dependía en gran medida de su comercio con las ciudades de la península ibérica, de donde obtenían grandes cantidades de plata, plomo, cobre y lo más importante, mineral de estaño, que era esencial para la fabricación de objetos de bronce por las civilizaciones de la antigüedad. La civilización Caral, también conocida como la civilización Norte Chico y como Caral Supe, fue una sociedad precolombina compleja ubicada en lo que hoy es la región Norte Chico de la costa centro-norte de Perú, cerca de Supe, provincia de Barranca, Perú, a 200 kilómetros al norte de Lima. Su ubicación le permitió aprovechar tres ríos, el Fortaleza, el Pativilca y el Supe. Se ha establecido como la civilización más antigua conocida en las Américas y como uno de los 6 lugares donde la civilización se originó de manera independiente en el mundo antiguo. Caral es la mejor representación de la arquitectura tardoarcaica y la planificación urbana en la antigua civilización peruana. Las montañas de plataforma, los patios circulares hundidos y el plan urbano, que se desarrollaron a lo largo de siglos, influenciaron a los asentamientos cercanos y posteriormente a gran parte de la costa peruana. El Imperio Songhai, también transcrito como Songhai, fue un estado que dominó el Sahel occidental en los siglos XV y XVI. En su apogeo, fue uno de los estados más grandes en la historia de África. El estado es conocido por su nombre historiográfico, derivado de su grupo étnico principal y élite gobernante, los Songhai. Soni Ali estableció Gao como la capital del imperio, aunque un estado Songhai había existido en y alrededor de Gao desde el siglo XI. Otras ciudades importantes en el imperio fueron Tombuctú y Djenné,
conquistadas en 1468 y 1475 respectivamente, donde floreció el comercio centrado en áreas urbanas. Inicialmente, el imperio estuvo gobernado por la dinastía Soni, c. 1464-1493, pero luego fue reemplazada por la dinastía Asquilla, 1493-1591. La economía songhai se basaba en un sistema de clanes. El clan al que pertenecía una persona finalmente decidía su ocupación. Los más comunes eran los metalúrgicos, pescadores y carpinteros. Los participantes de casta inferior consistían principalmente en inmigrantes no agrarios, a quienes a veces se les otorgaban privilegios especiales y ocupaban posiciones elevadas en la sociedad. En la cima se encontraban los nobles, y los descendientes directos de los songhai originales, seguidos por los hombres libres y los comerciantes. En la parte inferior estaban los prisioneros de guerra y los esclavos europeos obligados a trabajar, especialmente en la agricultura. El historiador James Olson describe el sistema de trabajo como similar a los sindicatos modernos, con el imperio poseyendo gremios que consistían en varios mecánicos y artesanos. Alrededor del 7000 a.C., los agricultores comenzaron a construir pequeñas aldeas en todo el valle del río Indo en lo que hoy es India y Pakistán. A partir del 3300 a.C., estas colonias se volvieron particularmente bulliciosas. Aunque los sumerios inventaron las ciudades, la gente del valle del Indo las perfeccionó. Sus asentamientos de Harappa y Mohenjo-Daro, por ejemplo, albergaban aproximadamente de 40.000 a 50.000 individuos y presentaban edificios de ladrillo cocido. Sistemas sofisticados de alcantarillado y suministro de agua mantenían limpias estas ciudades, y sus amplias calles seguían una estructura de cuadrícula estricta que sugería que estos sitios estaban meticulosamente planeados. La minuciosa planificación urbana que tuvo lugar en Harappa y Mohenjo-Daro indica que la gente del Valle del Indo buscaba la uniformidad. Sus ladrillos omnipresentes compartían dimensiones estándar, y de hecho, sus pesos y medidas estandarizados se encuentran entre sus innovaciones más importantes. Otros inventos incluyeron un misterioso sistema de escritura que permanece indescifrable y novedosas técnicas en metalurgia. La civilización minoica fue una civilización de la Edad de Bronce en el Egeo que se originó en la isla de Creta, y floreció aproximadamente desde el siglo XXVII hasta el siglo XV a.C. Los primeros habitantes de Creta se establecieron tan temprano como el 128.000 a.C., durante el Paleolítico Medio. No fue hasta el 5000 a.C. que aparecieron los primeros signos de agricultura avanzada, marcando el comienzo de la civilización. El término minoico fue acuñado por Arthur Evans en referencia al mítico rey Minos. Minos estaba asociado en la mitología griega con el laberinto, que se identifica con el sitio en Knossos. La extensa actividad comercial de los minoicos, que a menudo los puso en contacto con la mayoría de los países desarrollados de Asia Menor, Siria, Mesopotamia y Egipto, resultó en un progreso estimulado en la comunicación y la ciencia. La civilización minoica fue la primera en Europa en emplear un sistema de escritura y hacer uso de aplicaciones de las ciencias exactas. El alcance del progreso en la comunicación y la administración de recursos económicos en la Creta minoica es evidente principalmente a través de scripts prealfabéticos y sistemas de pesos y medidas. La tradición griega posterior presenta a Minos como la inspiración para muchas ciencias y Creta era conocida en la antigüedad como el lugar de nacimiento de muchos logros intelectuales. El Imperio Persa,
también conocido como el Imperio Aqueménida, tuvo una duración aproximada desde el 559 a.C. hasta el 331 a.C. en su apogeo. Abarcó las áreas correspondientes a lo que hoy son Irán, Egipto, Turquía y partes de Afganistán y Pakistán. Los persas fueron los primeros en establecer rutas regulares de comunicación entre tres continentes, África, Asia y Europa. Construyeron muchas nuevas carreteras y desarrollaron el primer servicio postal del mundo. La civilización de la antigua China se refiere al periodo de la historia china que comenzó a principios del segundo milenio antes de Cristo, cuando surgió por primera vez una cultura letrada y basada en la ciudad, hasta el final de la dinastía Han en el año 220 después de Cristo. Para ese momento, se habían establecido todos los fundamentos esenciales de la civilización china. Como tal, la antigua China fue uno de los periodos y lugares más cruciales en la historia mundial. China ocupó el puesto principal en el mundo en muchos campos en el estudio de la naturaleza, desde el primer siglo antes de Cristo hasta el siglo XV, con las 4 grandes invenciones teniendo la mayor relevancia global: la fabricación de papel, la impresión, la pólvora y la brújula. Las 4 grandes invenciones de la antigua China son contribuciones significativas de la nación china a la civilización mundial. China fue la primera nación en inventar el papel. Antes de su invención, las palabras se escribían en diversos materiales naturales por los antiguos pueblos, como en tallos de hierba, placas de tierra, hojas de árbol, piel de oveja, y en tiras de bambú y madera. La historia temprana de Japón tradicionalmente se divide en 5 periodos principales: el Paleolítico, aproximadamente 50.000 a.C., aproximadamente 12.000 a.C., Jōmon, aproximadamente 11.000 a.C. a 300 a.C., Yayoi, aproximadamente 9.000 a.C., 250 después de Cristo, Kofun, aproximadamente 300 después de Cristo, 552 después de Cristo, y el período Yamato, 552-710 después de Cristo. Aunque la datación de estos periodos es compleja y las culturas tendían a superponerse, está claro que el Japón antiguo experimentó cambios profundos en cada uno de estos periodos importantes. El Japón antiguo ha realizado contribuciones únicas a la cultura mundial, que incluyen la religión Shinto y su arquitectura, objetos de arte distintivos como las figurillas Aniwa, los recipientes de cerámica más antiguos del mundo, los edificios de madera más grandes en cualquier lugar en el momento de su construcción, y muchas obras literarias clásicas, incluyendo la primera novela del mundo. Aunque Japón fue significativamente influenciado por China y Corea, las islas nunca estuvieron sujetas a control político extranjero, y por lo tanto estuvieron libres de seleccionar las ideas que les interesaban, adaptarlas según lo deseaban y continuar con sus prácticas culturales autóctonas para crear un enfoque único de gobierno, religión y las artes. La civilización inca floreció en el antiguo Perú entre aproximadamente el 1400 y el 1533 después de Cristo. El imperio inca eventualmente se extendió por el oeste de América del Sur, desde Quito en el norte hasta Santiago en el sur. Fue el imperio más grande jamás visto en las Américas, y el más grande del mundo en ese momento. Los incas fueron magníficos ingenieros. Construyeron un sistema de caminos y puentes en los terrenos más accidentados de los Andes. A través de su sistema de trabajo colectivo y su economía centralizada más avanzada, los incas pudieron asegurar un trabajo manual ilimitado. Construyeron más de 14.000 millas de carreteras pavimentadas que conectaban Cusco, la capital, con todos los rincones del imperio.
Se construyeron puentes en todo el imperio. Sus puentes colgantes se construían utilizando fibras naturales. Las personas indígenas todavía utilizan la misma técnica en áreas remotas de los Andes. Como economía agrícola, los incas se aseguraron de almacenar suficiente comida en caso de mal tiempo o guerra, por lo que producían más alimentos de los que necesitaban. Construyeron edificios de almacenamiento llamados tambos a lo largo de los caminos para distribuir alimentos a los pueblos cercanos. El excedente se guardaba en almacenamiento como una red de seguridad. La historia de Georgia comenzó con el surgimiento de los antiguos estados georgianos de Colchis e Iberia, que alrededor del año 1000 a.C. formaron la civilización georgiana, y alcanzaron su renacimiento y edad dorada en los siglos del 12 al 13. La historia de Georgia ha estado marcada por una serie de invasiones y subyugaciones por parte de varios imperios, como Roma, Persia, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. En 2003, arqueólogos descubrieron un kurgan que data de hace 35.000 años en Sanske-Javakheti, cerca del pueblo de Sakire. Durante las excavaciones, se encontraron 2 jarras de cerámica con miel en su interior. Los científicos confirmaron que era miel de hace 5.500 años, aproximadamente 2.000 años más antigua que la miel encontrada en la tumba de Tutankamón en Egipto. En 2009, arqueólogos descubrieron hilos de hace 34.000 años, hechos de lino, y punzones en la cueva de Tsusuana cerca de Chatura, en el oeste de Georgia. Este descubrimiento de fibras de lino causó sensación en todo el mundo porque demostró que los hombres de las cavernas tenían ropa. Los rastros más antiguos de vino en el mundo se descubrieron en Georgia. Hace 8.000 años, los georgianos ya estaban haciendo vino en Kvebri tal como lo hacen en el siglo XXI. Una etapa importante en la historia de Georgia está relacionada con el oro y la plata. Se descubrió una antigua mina de oro, donde se extraía oro hace 5.400 años, en Georgia.